Hola, buenas tardes. Bueno, hoy seguimos adelante con este ciclo de OpenSSL. En el día de hoy vamos a ver la parte 3 y vamos a desarrollar la función hash. Acordaros que hasta ahora ya estuvimos viendo clave simétrica, estuvimos viendo el empleo de clave asimétrica, de clave pública y privada, y hoy empezamos a desarrollar esto que está aquí, que es la función hash o resumen. Esta función hash o resumen tiene varias condiciones a cumplir, ¿no? Vamos a centrarnos únicamente en tres que yo considero que son las más importantes, ¿no? ¿Qué es una función hash? Bueno, en inglés picadillo, lío, mezclar es revolver, hacer algo dentro de, en el caso informático, de un fichero para que este fichero genere lo que llaman resumen. Por eso es muy normal que se hablen de funciones o resúmenes hash. ¿Por qué resumen? Porque vamos a ver que independientemente de la fila que tenga como entrada, siempre nos va a dar como salida una longitud fija. Dependiendo del tipo de función hash, md5, ya, etc., tendrá más o menos longitud. Pero siempre que yo aplique ya 256, la salida va a ser 256. Sea cual fuere el fichero de entrada, una película de 2 GB o un fichero de 1 byte. La salida va a ser un resumen de 256 si utilizo la función ya 256. Entonces, centrémonos en estos tres conceptos importantes que quiero decir. La primera condición es que la salida es una longitud fija. Si yo aplico una función hash a un fichero grande, a un fichero más chiquito, más chico, más chico, o un fichero nulo de 0 byte, la salida siempre va a ser un resumen, un message digit de longitud fija. Diferente tamaño de entrada siempre nos va a dar exactamente el mismo tamaño de salida. Por supuesto, dependiendo de la función hash que utilice. Si utilizo md5, esto va a ser siempre 128 bytes. Si utilizo SHA-1, esto va a ser siempre 160. Si utilizo SHA-384, cada una de estas que menciono son diferentes tipos de funciones. Si utilizo SHA-384, siempre, independientemente del fichero que yo entre, el resumen va a ser de 384. Primera condición, salida, longitud siempre fija con independencia de la entrada, aunque sea menor que el tamaño de la función, o sea, nulo. Segunda condición importante, de la salida es imposible, literalmente imposible, no poco probable, literalmente imposible que de la salida yo pueda reconstruir la entrada. Por eso se llama en un solo sentido. Cuando yo le aplico la función hash a un fichero, se genera el resumen correspondiente, pero desde este resumen es literalmente imposible que yo pueda volver a reconstruir un fichero. Ese, por ejemplo, es una de las grandes ventajas que tiene el uso de las contraseñas en los sistemas Unix, Linux. Cuando yo genero un password en el fichero etc shadow etc password dentro de un ordenador Linux, lo que se genera es una función, dependiendo si es $1, $2, $6, será una función SHA-1, SHA-256, etc. Pero de ese resumen que yo tengo en el fichero etc shadow, yo jamás voy a poder reconstruir la contraseña que usa el usuario. Por eso es que las herramientas John the Ripper que se utilizan para craquear las contraseñas toman un diccionario alevosamente grande y por prueba y error van haciendo el cálculo de ya a ver si obtienen un digit. Pero en este sentido es imposible reconstruirlo. Esa es la segunda condición. Y la tercera es lo que criptográficamente se llama fortaleza a colisiones. El concepto de colisión no es el concepto de Ethernet que hablamos en otros vídeos de Carrier, Sense, Multiple, es Collision Detect. Acá una colisión es cuando se logra de
dos ficheros de entrada diferentes obtener un mismo hash. Esto es concretamente una de las cosas más importantes que hace la minería de datos. Cuando yo quiero romper un Bitcoin o crear un nuevo Bitcoin, lo que estoy intentando hacer es obtener un fichero origen que me pueda dar un mismo resumen hash. Entonces, fortaleza colisiones. Este sí que no es imposible, pero se trata de que sea lo probabilísticamente lo más remoto posible lograr encontrar que de dos ficheros totalmente diferentes se pueda obtener un mismo resumen. Si la condición es unívoca, tened en cuenta que un fichero de entrada es infinito, es desde un solo bit hasta infinitos bits, todas las combinaciones que se os puede ocurrir de longitud de entrada de 1 byte, 8 bytes, 36K, 40 megas, 50 megas, 80 gigas, o sea, todas las combinaciones de longitud infinita que se los puedan ocurrir pueden generar una colisión. Entonces, no se puede garantizar nunca que esto sea una función hash perfecta. ¿Cuándo sería perfecta? Cuando sería literalmente imposible que de dos ficheros diferentes yo obtenga el mismo hash. Pero a medida que avanza la criptografía, se va haciendo cada vez más improbable que con una función SHA-512, por ejemplo, que al día de hoy no se ha logrado colisiones, si yo aplico la función hash 512, es remotísimamente difícil lograr obtener dos mensajes iguales de dos entradas diferentes. Entonces, una función hash es un resumen de longitud siempre fija, independientemente del fichero de entrada, es un resumen desde el cual yo jamás voy a poder reconstruir el fichero original y es un resumen que debería ser muy poco probable, o sea, muy fuerte a colisiones, que desde diferentes ficheros de entrada yo pueda obtener un mismo hash. En teoría, un hash robusto, cualquiera de estos resúmenes, con independencia de los ficheros que yo entre, debería ser uno diferente del otro. Hay más condiciones, pero vamos a quedarnos por ahora con estas tres condiciones que son las que a mi criterio son las que más reflejan qué es una función hash. En el punto 8.1.16 tenéis desarrollada un poco más la teoría de lo que son los resúmenes hash. Estamos alrededor de la página 447, tenéis el concepto de colisión que acabamos de hablar, MD5, SHA-1, los distintos algoritmos que se utilizan menos, pero también hay que tenerlos en cuenta, comparativas entre SHA-1, ataques a la función hash. Entonces, en esta parte del libro tenéis todo el resumen hash tratado con un poco más de teoría. Vamos a hacer un poquito más de práctica, entonces. Lo primero que me interesaría que veáis es qué es la función hash. No vamos a ejecutar nuevamente la función, el comando OpenSSL. Cuando uno quiere hacer un digest, es decir, un resumen, el comando es OpenSSL espacio digest y acá le decimos qué algoritmo vamos a utilizar. En este caso, como ven, estamos utilizando MD5 sobre este viejo ficherito Pepe, que acordaros que PPTXT lo habíamos creado ya en las charlas pasadas y es este fichero que solo contiene 4 dígitos, ¿no? Entonces, ejecutamos el comando OpenSSL para que genere un digest, un resumen, con el algoritmo MD5 sobre el fichero PPTXT, que fijaros que tiene 4 bytes, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y sin embargo, nos generó un fichero de toda esta longitud que están viendo acá. Vamos a estudiarlo con el comando echo a eso que está ahí y hacemos un py para que me haga un word count de caracteres. Fíjense que tenemos en este fichero que está acá, en este echo que está acá, tenemos 32. Yo no sé por qué el comando word count suma 1 de más. La verdad me imagino que es por salto de línea, pero no lo sé. En realidad estamos hablando de 32, ¿no?
Los resúmenes, en la mayoría de los casos, suelen presentarse como pares de números hexadecimales, que acordaros que un número hexadecimal son los que van desde el 0 hasta la A, B, C, D, E, F, son 16 posibilidades, y se representan como 4 bits, que son los que me permiten de 0 a 15, ¿no? Entonces, los resúmenes hash se suelen presentar en números hexadecimales. Como estamos viendo acá, el OpenSSL Digest 5 MD5 me genera 32 caracteres. Es decir, 32 por 4. Esa es la longitud de un resumen MD5. Exactamente esto que están viendo acá, que son 128 bits. Esa es la longitud de los resúmenes MD5, que, como ya hemos mencionado, han sido vulnerados hace mucho tiempo y ya no se recomienda el uso, excepto para cosas muy rápidas, pero no es un protocolo de resúmenes seguro. Los que ya suelen ser protocolos seguros son la función SHA, que vamos a ejecutar en este caso lo mismo, el comando OpenSSL, para que me genere un digest, un resumen, pero ahora con la función ya1 sobre este mismo ficherito pp. Ven que ya a primera vista se ve que esto es más largo que esto que está aquí. Vamos a hacer nuevamente eco a esa longitud que está acá, pipe word count. Este es un muy buen comando de Linux, word count, que cuenta líneas, palabras, caracteres. Ven que ahora me dice nuevamente 41, ¿no? 41, reitero, no tengo idea por qué, pero son 40, siempre es uno menos. 40 por 4, la longitud es 160, que es la diferencia básica que ya tenemos con el algoritmo SHA, respecto al algoritmo Message Digest 5, ¿no? Que solo tiene 128, pero a su vez el comando SHA nos ofrece un montón de opciones más. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a ejecutar un SHA-256, OpenSSL, que me genera un resumen, pero esta vez con SHA-256 sobre nuestro mismo ficherito pp. Ven que cada vez se ven mayores longitudes en las claves, ¿no? En este caso, nuevamente vamos a hacer el word count de esto que está aquí. Entonces hacemos eco a esto que está aquí, pipe word count-c, que me cuente caracteres. Ven que ahora me dice 64. Si hacemos 64 por 4, vemos que estamos hablando de 256 bits, que es lo que nos estaría generando un resumen SHA 256. 256 bits. Vamos a hacer el último de todos estos, que sería un SHA 512, ¿no? Entonces, en vez de SHA-256, vamos a pedirlo que ahora me ejecute un resumen siempre sobre pptxt, pero esta vez con longitud 512. Ven que cada vez estamos hablando de más caracteres. Eco a esto que está aquí, pipe word count-c. Fíjense que estamos hablando de 128. 128 por 4, porque acordaros que son representación hexadecimal, es igual a 512, que es la función que hemos ejecutado acá. Es decir, me genera un resumen de 512 bytes. Fíjense que esa longitud es la longitud que a día de hoy sigue siendo la mayor fortaleza en colisiones que tenemos. Esto que estamos hablando, ya hay funciones SHA-2, SHA-3 inclusive. La función SHA-2 también me permite trabajar con estas mismas, es esta que estamos viendo acá. SHA-2 es longitud 256, 384 y 512, y ya existe la función SHA-3, que por ahora mantiene las mismas longitudes, pero está pensado por si a futuro existe algún problema, alguna vulnerabilidad conocida con SHA-2. Ya tenemos vulnerabilidades conocidas de SHA-1, por eso en la actualidad se recomienda que utilicemos resúmenes SHA-2 y que todavía, insisto, el SHA-512 no tiene colisiones, pero el SHA-3
está pensado para que cuando aparezcan vulnerabilidades de SHA-2 ya está estandarizado este algoritmo que nos ofrece mayor fortaleza a colisiones que el algoritmo SHA-2. Bueno, sigamos adelante con las pruebas, ¿no? En estos momentos lo que vamos a ver es comandos de Linux. Ven que dentro de mi máquina virtual tengo abierta y corriendo en estos momentos la máquina virtual Kali. Entonces aquí arriba, como podéis ver, tengo la máquina virtual Kali y acá abajo la misma interfaz de comandos de mi Macintosh, que es el que suelo utilizar. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es que la función OpenSSL digest tiene su analogía también con los comandos conocidos como md5zoom y yazoom de Linux, ¿no? Acá estoy en un Linux Debian y tengo el mismo ficherito pptxt que tengo abajo, ¿no? pptxt, si lo miran es el 1234 y acá lo mismo, cat pptxt, perdón, aquí abajo, ¿no? Cat pptxt es el mismo fichero 1234 en mi Macintosh que en el Linux, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer la función md5zoom desde Linux, este es el comando nativo que trae para hacer resúmenes cualquier distribución Linux. En este caso están viendo Kali, que recordaros que funciona sobre Debian, ¿no? Fíjense que si yo hago el fichero md5zoom, es literalmente el mismo fichero que si ejecuto el comando OpenSSL digest llamando a la función md5. ¿Por qué? Porque la función es unívoca, es decir, si yo llamo una función md5 y la llamo en el fichero que sea, me tiene que dar literalmente el mismo resumen hash. Ven que este empieza con E7, termina con C13 y este es exactamente el mismo. Empieza con E7 y termina con C13. ¿Por qué? Porque yo estoy empleando el algoritmo MD5 sobre un fichero literalmente igual, pptxt, que es el 1234, y sobre el pptxt. Uno lo estoy llamando con el fichero, con el comando OpenSSL y en Linux lo estoy llamando con md5zoom. Podría ser exactamente lo mismo, en vez de con esto, con el SHA-1zoom, que es el otro comando nativo de Linux. SHA-1zoom sobre el fichero pptxt me tiene que dar el mismo resultado que si ejecuto un SHA-1 con el digest de OpenSSL. Si comparamos este fichero, ven que empieza con 1b, termina con 31, y este empieza con 1b, termina con 31. Literalmente es exactamente la misma función. Vamos a hacer el último con SHA-256. En este caso es SHA-256zoom y en el caso de OpenSSL, como ya lo hemos visto, es el comando OpenSSL digest con la opción SHA-256 sobre el fichero pptxt. El resultado del comando SHA-256zoom de Linux Debian es A8 y termina en F4 y el resultado de OpenSSL es literalmente igual. Empieza con A8 y termina con F4. Los dos resúmenes, como no puede ser de otra forma, son literalmente iguales. Y vamos a ver usos en el caso real, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver cuando nos descargamos un sistema operativo, ¿no? Aquí estamos viendo que estamos en la página debian.org. En este caso, cuando uno decide hacer una descarga de una imagen en ISO o en OVA, en este caso supongamos que yo me descargo esta distribución, ¿no? Entonces lo que me propone es que para verificar que realmente es correcto lo que yo me voy a descargar, accedamos a esto que está acá, que es justamente el resumen hash que nos va a presentar esta función para que una vez que la descarguemos nosotros podamos ver que sea la correcta. Entonces, fíjense que yo en este directorio ya me he descargado la imagen ISO, ¿no? Este es donde yo tengo mis máquinas virtuales y acá concretamente están viendo que esta es la imagen ISO que me acabo de descargar hoy, día 8 de junio, ¿no? Entonces, si yo quisiera verificar esta imagen ISO, pues lo que puedo hacer es ejecutar el comando OpenSSL
lo están viendo acá, OpenSSL, para que me haga, en vez de directamente usar la función SHA-512 que es la que me está proponiendo, yo voy a ejecutar el comando OpenSSL para que me genere un digest, un resumen, con la función SHA-512 de este fichero que se llama Debian 11.3 imagen ISO, ¿no? Entonces hago esta verificación, en este caso lo estoy haciendo con mi Macintosh, va a tardar algunos segundos porque fíjense que es un disco de 3 GB, ¿no? Entonces fíjense que a mí el resumen que me da es este, empieza en 281 y termina en E53, ¿no? Que si me vengo aquí es concretamente esto que están viendo acá, ¿no? Es el resumen que empieza en 281 y termina en E53. Esta es la función sobre la imagen ISO que me acabo de descargar. Estas son para AMD54, yo la que me he descargado es la versión 11.3.0. Entonces fíjense que lo que acabo de verificar es que este fichero, este resumen, este hash que acabo de hacer a ese fichero que me acabo de descargar, coincide con el que me está proponiendo Debian.org, ¿no? Empieza con 281 y termina con E53. Eso es un modo de verificación de integridad, es decir, me he descargado íntegro ese fichero imagen ISO que me propone Debian.org. Esa es una función del caso real. Vamos a ver otro ejemplo más de la función hash de resumen. En este caso vamos a ver cómo yo puedo verificar autenticación, ¿no? La autenticación se utiliza el hash MAC, ¿no? El HMAC, que es hash de autenticación con código de autenticación de mensajes, ¿no? MAC, código de autenticación de mensajes. Fíjense que si yo le quisiera enviar este fichero Pepe, ¿no? El mismo Pepe que estábamos trabajando desde el inicio, si yo se lo quisiera enviar a algún amigo y verificar que realmente se lo estoy enviando yo puedo generar una contraseña. Vamos a hacer una prueba sencilla con esta contraseña trivial. Entonces yo le puedo decir, mira, yo te voy a enviar un archivo y lo voy a generar con un resumen HMAC, ¿no? Con un hash de control de autenticación de mensajes con la contraseña 12345678 pptxt. Entonces, ven, este es el valor que me acaba de generar de hash. Entonces, yo le puedo enviar el fichero pptxt a mi amigo y por otro medio le voy a decir, mira, la contraseña es 12345678. Entonces, esta persona, cuando reciba el fichero pptxt, que lo pudo haber recibido por cualquier medio, él ejecuta este mismo comando y como solo él y yo conocemos esa contraseña, cuando él le aplique la contraseña al fichero txt, si le da exactamente el mismo valor que yo le acabo de enviar, quiere decir que ese es el fichero que está autenticándome en ese secreto compartido entre mi amigo y yo. Por supuesto que acá estamos viendo una contraseña totalmente trivial. ¿Cómo podemos hacer esto con un poco más de rigurosidad? Hay otra función interesante que nos propone la herramienta, el comando OpenSSL, que es la función rand, ¿no? Entonces yo voy a generar un número random, un número pseudo aleatorio. Acordaros que en computación no existe el azar puro, siempre es pseudo azar, pseudo random, porque va a partir de algo. No es un azar como cuando yo tiro una moneda, sino que va a tomar como semilla los ciclos de mi ordenador, la temperatura que tiene, el tiempo que lo encendí. Entonces no es azar puro, está naciendo de algo que puede ser predeterminado. Por eso se llama pseudo aleatorio, ¿no? En este caso, fíjense que con el comando OpenSSL run, yo le voy a decir que me genere un número hexadecimal de 32 bits. Que es esto que están viendo acá, ¿no? Entonces, yo tengo este código pseudo aleatorio en hexadecimal y tengo los 32 números hexadecimales, ¿no? Entonces, si ahora copio este número y yo se lo quiero enviar a mi amigo, lo que haría es esto que está acá. Entonces, ahora voy a generar un código de autenticación de mensajes, pero no con una contraseña tan trivial como era 1, 2, 3, 4, 8, ¿no?
sino que voy a generar una contraseña ya robusta y se la voy a enviar a mi compañero. Entonces lo que voy a hacer es esta nueva contraseña se la envío, por ejemplo, por WhatsApp y el fichero TXT se lo envío por correo electrónico. Entonces él, cuando reciba mi fichero pptxt por WhatsApp, va a recibir por otro medio, por correo electrónico, esta contraseña que está acá. Entonces, cuando él recibe ese fichero, si quiere verificar que es el mismo que le envié yo, como acabamos de hacer recién con Debian, él ahora tiene la posibilidad no solo de controlar la integridad de este fichero con la función hash, sino que a su vez puede saber que se lo envíe yo cuando él le aplique esta más robusta. Fíjense que en vez de hacerlo en hexadecimal, yo podría hacerlo, por ejemplo, con otro formato, que sería base 64, si quiero darle no pares hexadecimales, sino que aparece un símbolo igual, una barra, una P mayúscula, una Q mayúscula, que eso ya no es hexa, es base 64 justamente, entonces haría exactamente lo mismo. Ahora le podría enviar mi fichero pptxt a mi amigo y le podría enviar la función hash resultante del código HMAC. Es decir, le envío el fichero pptxt, le envío que es la función hashMac resultante, y por otro medio le podría enviar todo esto que está acá, que es la contraseña segura que he generado de 32 dígitos sobre base 64. Entonces, cuando él reciba por otro medio la contraseña y por el medio que sea el pptxt, él puede generar ese nuevo código HMAC y verificar que realmente ese es el fichero pptxt y a su vez que el que se lo está enviando es la persona que conoce ese secreto compartido entre mi amigo y yo. Entonces, en esta parte 3 de OpenSSL, donde hemos cubierto los diferentes aspectos de esto que conocemos ya, que se llama función hash o resumen. Gracias por todo y nos vemos en la parte 4. Gracias.